Primero quiero daros las gracias a vosotros y a Docs por invitarme. Esta película tiene imágenes y temas fuertes que pueden despertar sentimientos igual de fuertes, especialmente porque muchas de nosotras somos supervivientes. Enfado, actitud defensa, culpa, tristeza, vergüenza. Todos son sentimientos válidos. Uno de los muchos sentimientos que flotan en mi cuerpo después de ver esta película es la gratitud. Gratitud por la valentía de la gente que comparte sus historias. También estoy agradecida porque esta película nos ayuda a redefinir en quién pensamos cuando pensamos en supervivientes de violación. Me enfada saber que la mayoría de las personas que verán o tendrán interés en esta película serán mujeres. Lo que necesitamos es que los hombres pongan dedicación y actúen para poner fin a la violación. No solo los hombres que violan, sino todos los hombres, transformando la cultura de la masculinidad tóxica. Necesitamos hombres que hablan y enseñen a otros hombres una masculinidad hermosa y cariñosa. El consentimiento es una forma de tener información sobre las necesidades y deseos de una persona. Una forma de saber que todo el mundo en una situación está ahí porque quiere estar, sin presión. Y por eso, el consentimiento es una parte necesaria del sexo y las relaciones sexuales. ¿Qué puedo hacer yo para poner fin a la violación? Empieza hacia adentro. Cuestiona los prejuicios. Investiga. Empieza poco a poco a mejorar tus habilidades para el consentimiento dentro de tu comunidad, en situaciones cotidianas de bajo riesgo. Recuerda, las conversaciones incómodas son mucho mejores que no tener ninguna conversación.